porque en el Viernes Santo se anuncia la muerte de Jesús, pero digamos de alegría para el mundo, porque es el modo en el cual Jesús, Dios, eligió para nosotros salvar el mundo. En el jueves en la noche, normalmente la celebración de la Cena del Señor termina de un modo triste también, porque no se despide la asamblea, todo el mundo se va en silencio a sus casas, con el espíritu de la meditación y de la adoración, porque después del sábado, del jueves en la noche, la iglesia queda en adoración al Señor. Y durante todo el viernes en la mañana, ustedes van a encontrar muchos monumentos en muchas iglesias, en catedrales y en muchas capillas para adorar a Jesús, porque a partir de la cena del Señor no se vuelve a consagrar el cuerpo de Cristo, sino en la vigilia pascual del sábado en la noche o del domingo en la mañana en la misa del Señor. Entonces el viernes se empieza temprano con horarios de adoración para que los fieles, los grupos apostólicos, los grupos pastorales de la iglesia vayan a orar y adorar al Señor. Y es un día también muy importante porque se ejerce y se practica mucho lo del sacramento de la confesión para recibir del Señor perdón y reconciliación tanto con Dios como con las demás personas. Entonces, en ese sentido, el viernes está cargado de este espíritu de oración profunda para poder acercarnos a Jesús. Y durante la tarde, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, alrededor a la hora en la cual Jesús murió, entonces tenemos el Vía Crucis con las 14 estaciones donde se meditan los momentos fundamentales de la vida y de la pasión de Jesús, sobre todo de la pasión, y posteriormente o antes, todo depende de la organización de cada comunidad, entonces los ritos del Viernes Santo. Recuérdense que hablamos de rito, no de misa, porque el Viernes Santo no se celebra misa en ningún lugar del mundo, sino que pasamos a hacer ritos. Este rito es muy simbólico porque, como hemos hablado que el viernes es un día triste, entonces es una celebración que empieza sin cantos, sin muchas palabras, sino simplemente en silencio. El sacerdote camina por el centro de la iglesia, se postra por tierra, acostado, digamos, para que se pueda entender más, y entonces después de unos minutos o segundos de postración en señal de esa tristeza por haber perdido a su líder, entonces se empieza la celebración con la liturgia de la palabra, donde se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo, empezando desde cuando se toma preso a Jesús en el Monte de los Olivos hasta que es dejado en la tumba. Normalmente Marcos o Lucas o Mateo narran esta historia triste de la pasión del Señor, que se narra también normalmente con 3 lectores, uno que hace la voz del narrador, uno que hace la voz del pueblo y normalmente el sacerdote, el diácono, el animador de asamblea para hacer las intervenciones que tuvo Jesús durante toda su pasión. Este momento después pasa una pequeña homilía y después oración de los fieles, donde se ora por muchas personas y son intenciones que ya vienen escritas en el formulario que se utiliza para el viernes, y ahí hay oraciones por los enfermos, por los gobernantes, por los judíos de donde viene el cristianismo, para que un día, por ejemplo, puedan ser y aceptar a Cristo como su Salvador. Y así sucesivamente. Posteriormente el beso de la cruz, también viene llamado adoración de la cruz. El cristiano o los cristianos en el inicio del cristianismo tenían como imagen el pez, porque Jesús era un pescador. Pero ya después del siglo II, III, sobre todo el siglo IV, empezó a entrar la cruz como el signo de los cristianos, porque fue ahí donde Jesús salvó la humanidad. Entonces, el viernes es el día de dar el beso a la cruz, de adorar la cruz, de venerar la cruz, de saber que fue a través de la cruz como Cristo salvó el mundo. Y después de este momento, entonces, la distribución de la comunión, ya de la consagración de la comunión del día anterior. Como hemos dicho, no se celebra la misa, no se consagra la Eucaristía, porque Jesús es el tiempo de su pasión, de su muerte, y por lo tanto
es el momento de meditar en torno a ello. Igual que el día anterior, esta celebración termina sin despedida y el pueblo cristiano se va a sus casas triste, llamémosle así, a meditar sobre esa muerte del Señor Jesucristo, que la hizo, como decimos, por ti, también por mí. Y estos ritos de este día, Viernes Santo, pues vienen cargados de esa gran tristeza por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que al final será la vía que utilizó nuestro Padre Dios para mostrarnos su amor y también para regalarnos la resurrección. Por eso es una tristeza esperanzada, es una tristeza en la cual nosotros sabemos que Jesús va a tener la victoria, porque independientemente de que le hayamos dejado la tumba con una losa tapada para que no salga, y después en el mismo relato veremos cómo las autoridades buscan y piden que tengan cuidado, que no vayan a rodar esa losa de ahí, vemos cómo después de 2 días, entonces, sin intervención divina, va a aparecer quitada la losa. Es el día de la resurrección. Muchísimas gracias al reverendo Padre Isaac por explicarnos el significado de este Viernes Santo, ya como él decía, un día de tristeza, pero de una tristeza esperanzadora. Ustedes continúen con Enlace Semana Santa, 16 años junto a ti y los tuyos.